Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Siempre decimos, no es fácil estar aquí arriba, no es lo que uno quiere decir, sino lo que Dios quiere hablar. Y gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de estar en su casa y de poder hablar de su palabra. Como siempre decimos, mientras no falte la palabra del Señor y hablemos siempre de Él, de su palabra, no importa el instrumento que esté aquí arriba, sino que estemos siempre conectados con el Señor, con su palabra. Le doy gracias, Señor, por cada vida, por cada persona que está en este lugar. Algunos están de viaje, algunos están disfrutando unos días de descanso, y le damos gracias, Señor, también por eso. Le damos gracias, Señor, por todos aquellos que tienen la oportunidad de salir, aunque sea un día, 2 días, una semana, lo que fuere, es bendición de Dios. Yo siempre hablo con las personas que conozco y le digo, así sea un día, 2 días, o estar en tu casa descansando, ya es una bendición de Dios. Tener salud es una bendición de Dios. Tener para comer, tener abrigo, tener sustento. A veces nos ponemos mal, nos afligimos porque nos faltan ciertas cosas, pero tenemos la tendencia como seres humanos a mirar siempre la mitad del vaso, siempre el que está vacío. Y quizá hay mucho más motivos para agradecer al Señor por todo lo que Él nos da que por todo lo que nos falta. Y si en su voluntad el Señor quiere darnos también bienvenido sea. Bienvenido a todos los que están por primera vez en este lugar, en este templo. Le damos la bienvenida también y bendigo cada vida, la vida de los pastores también. Y el Señor me venía hablando, me avisaron a mí con tiempo. Hay veces que por ahí uno prepara todo como puede, o tiene familia, tiene hijos, tiene trabajo, responsabilidades, pero cada día tenemos la responsabilidad de tener nuestro momento con Dios en comunión. Entonces cuando ya nos dicen que tenemos que preparar algo, estamos más afilados. Se ve un poco lejos de acá. Es la primera que estoy acá arriba en este lugar, se ve todo muy lejos. Allá los hermanos del fondo se ven lejos. Pero bueno, ese es el lugar donde tenemos estudios bíblicos. Bueno, prefiero estar aquí arriba, tranquilo. Esa mesa quema ahí. El Señor me venía hablando de un tema, venía orando y estaba entre dos pasajes, entre 2 temas. Yo sí, los que me conocen a mí, que han escuchado alguna vez, me han escuchado hablar, yo soy muy sistemático. Es la gracia que Dios me dio en ese sentido. Por ahí el pastor Carlos, el pastor Pablo, con un pasaje capaz que están mucho tiempo, porque ya la experiencia, la gracia de Dios, a mí me respalda mucho el buscar muchos pasajes y respaldarme en diferentes textos para poder seguir compartiendo y poder entender más lo que Dios nos quiere hablar. Y venía unos días, cuando me avisaron, hace una semana y pico, venía con 2 temas, pero primero tenía uno en mi cabeza y no sentía seguridad, oraba y no sentía la paz. Era algo que yo ya había compartido alguna vez, pero a veces siempre hay algo nuevo para aportar. Pero a veces yo siempre le digo a los jóvenes, hay momentos, yo tengo muchos apuntes, y hay momentos donde uno siente que tiene que refrescar un tema, pero hay momentos donde uno siente que si lo lee ese tema es como que está recalentando la comida. Usted me va a entender. Como que no es el momento. Se puede tocar de nuevo, sí, pero no es el momento. Es como que siento en ese momento en el espíritu que estoy recalentando comida. Saqué ese tema, me fui por otro. Entonces el Señor me llevó a la seguridad, venía bien. Hasta hoy, cuando venía del trabajo, el Señor me cambió el tema. Así que de repente vino otra palabra a mi cabeza y ya me entusiasmé y ya empecé a leer y ya se me cambió todo el tema y ya no sentí seguridad en el otro. Dije, no, es este, y tuve que sacrificar toda mi tarde para el Señor. Bienvenido sea, leyendo la Biblia, orando, sobre todo leyendo, porque son temas que por ahí yo los vi muchas veces, pero nunca lo compartí. Y textos que se fueron añadiendo, inclusive hasta antes de venir el Señor
ha pasado casos donde el pastor Carlos ha contado que subía a dar un mensaje y un hermano daba un testimonio. Yo me acuerdo en la otra iglesia pasó que se paró alguien a dar un testimonio, dijo un pasaje bíblico, y me acuerdo que el pastor Carlos en ese momento sintió que tenía que cambiar el mensaje y fue de gran bendición. Entonces yo cuando el Espíritu Santo no me da seguridad en algo, busco hasta que me siento al 100% seguro de qué es lo que Dios quiere hablar. Y lo que Dios me quería llevar a hablar en esta noche ya es sobre la voluntad de Dios, sobre lo que queremos. Yo creo que todos queremos hacer la voluntad de Dios y es un deseo que está en nuestro corazón, pero muchas veces con nuestras palabras tenemos una expresión y con nuestras actitudes hacemos otra cosa. Entonces el Señor me llevaba a pasajes donde grandes hombres de Dios, sabiendo lo que tenían que hacer, no hicieron lo que tenían que hacer y tuvieron consecuencias. Y yo decía, cuánto más yo que soy, ni me puedo comparar con David, con Moisés, no me puedo comparar, ni siquiera comparar con ninguno de ellos. Pero, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo con Sara, él buscó otros métodos, y aun cuando tuvo el hijo y él sabía que no era la voluntad de Dios, él seguía creyendo que Dios podía torcer el brazo, podía doblarlo y decir, bueno, va a ser Ismael, no, era en Isaac. Y a veces nosotros nos pasa con eso, que tenemos algo en nuestro corazón, algún sueño, alguna meta, y el Señor nos dice, no, esto no es por otro lado. Y a veces viene la confirmación por medio de la boca de un profeta, a veces viene por una palabra, a veces viene por una oración, a veces viene por pedir un pasaje y Dios abrís la Biblia, Dios te habla, y aún así hacemos lo que no tenemos que hacer. A mí me pasó muchas veces y me sigue pasando. En Efesios capítulo 5 vamos a ir abriendo, del versículo 15 en adelante, Efesios 5. Hay una palabra muy linda que el apóstol Pablo, una persona que habló mucho de la voluntad de Dios, que en reiteradas cartas a diferentes iglesias él habló de la voluntad de Dios, hablaba de la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Y en este caso le escribe a los Efesios, y con este texto quería arrancar, que dice Efesios 5, versículo 15 al 17. No sé si ya lo tienen, no quiero tampoco adelantarme mucho con los pasajes. Efesios capítulo 5, 15 al 17. Si alguno por ahí tiene otra versión, una versión por ahí más nueva, puede pasar que en algún texto yo le pida que lo lea, por ejemplo a la NBI, donde por ahí está más claro lo que quiero compartir y se aclara un concepto. Entonces es importante también entender, por ahí la versión 60 es una versión más poética, más antigua, y hay cosas que por ahí, hay palabras que por ahí hay que buscarla en el diccionario y cuesta a veces un poco más, y bueno, uno se toma el trabajo en la casa de hacerlo, pero a veces, bueno, ahora en la iglesia también están los teléfonos celulares, si alguno también por ahí no entiende una palabra, puede aprovechar su teléfono, buscarlo, para entender más el concepto. Efesios 5:15 al 17. La palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí dice, primero dice diligente, no andar como necio. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es lo principal. Después dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay otro pasaje que dice redimir bien el tiempo. Y después dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo estaba buscando en la Biblia, hay muchas cosas, muchas palabras de Dios, mucho de la voluntad de Dios, que es la voluntad general, yo le llamo, que es la que Dios nos manda hacer a todos. Hay cosas que, por ejemplo, son generales. El evangelismo no dice, bueno, Dios me tiene que mostrar si yo tengo que hablarle a la otra persona de Dios, o Dios me tiene que mostrar si yo tengo que ser honesto, o si yo tengo que guardar los mandamientos, si yo no tengo que robar, tengo que buscar la revelación de Dios. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios, la voluntad general? Leyendo la Biblia, orando, entendiendo, porque quizá uno cuando recién llega y es nuevo, hay cosas que no entiende. Pero creo que los 10 mandamientos es algo que aún las personas inconversas lo tienen bien en claro, y quizá cuando recién llegan hay cosas que se van añadiendo. El apóstol Pablo lo nombro mucho porque él escribió 13 o al menos 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Se dice que son 14 con el hebreo, pero suponiendo que fueron 13, entonces hay gran parte de la literatura del apóstol Pablo que está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en varias oportunidades, él da unas ordenanzas específicas que yo le llamé lo que es la voluntad general, la que tenemos que cumplir todos. Hay muchísimos pasajes, pero obviamente por cuestión de tiempo yo no voy a poner a nombrar todo. Pero vamos a ir abriendo la Biblia. También están todos cerca los textos de esto. En Primera Tesalonicenses, está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, por si a alguno por ahí le cuesta encontrarlo. Es un concepto muy claro, pero yo lo quería poner como ejemplo de lo que es la voluntad de Dios general, lo que yo digo que todos. Siempre el pastor Pablo nombra cuando un mandamiento, cuando una palabra, una ordenanza es imperativo, es una ordenanza. Cuando hay una pregunta es interrogativo, o si no con sentido de exclamación, cuando algo, miren con cuán letras grandes los escribo. Y quería que entiendan el deseo que tenía de escribir el apóstol Pablo, más allá de su dificultad en la vista. Él en ese momento, al decirle, mire con cuán grandes letras los escribo, le estaba hablando con el entusiasmo que él estaba queriendo compartir con ellos. No, él tenía una persona que escribía por él. En este caso, él le pide que escribir él, y aunque con su dificultad le escribe con letras grandes porque él sentía que de su puño y letra él tenía que expresar algo. Quería que entiendan el significado del mensaje. Ahora, cuando es imperativo, cuando es una ordenanza, es un mandamiento que está dentro de la palabra de Dios y que tenemos que cumplir todo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer del versículo 1 para entender mejor. Dice, exhortación a la pureza. Es un mandamiento que Dios le da a todos, a las personas, al más nuevo, al más antiguo, al que hace un poco tiempo está, pero que es una ordenanza que Dios nos da y es para bendición nuestra. Y después vamos a leer unos pasajes donde hablamos que cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, hay bendición. Y siempre el consejo, la palabra que se da no es para condenar, siempre lo aclaramos también, sino para ordenar. Son dos cosas diferentes. La palabra que viene de aquí arriba, los pastores siempre nos enseñaron, no son para condenar, sino para ordenar. Son dos cosas diferentes. No es el objetivo de la persona que está acá arriba condenar y ni ponerse siquiera a veces como ejemplo, aunque debemos serlo, dice la palabra de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. No podemos eludir el ser ejemplo a los demás. Pero en este caso, la palabra con amor va con gracia y siempre es para ordenar. Si alguno por ahí dice, no, yo me sentí tocado por la palabra porque tocó un punto flojo de mi vida, no lo tome como que lo estoy diciendo yo, ni tampoco como algo condenatorio, sino que es Dios que está queriendo que uno ordene para recibir la bendición completa. Porque cada puerta que nosotros le dejamos abierta al enemigo, perdemos bendición por algún lado. Entonces el Señor quiere que recibamos la bendición completa y no quiere que dejemos ninguna puerta abierta.
Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 3 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Acá se está poniendo como ejemplo el apóstol Pablo. Fíjense cómo cómo somos nosotros, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿De dónde vienen las instrucciones? ¿Del hombre? No. Las instrucciones que recibían los apóstoles, el fundamento, como dice la Biblia, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de fundamento Jesucristo, ellos recibían revelación directo del Señor y ellos compartían el mandamiento que venía del Señor. Dice, pues la voluntad de Dios, estoy hablando de voluntad, por eso recargo el 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener, dice, su propia esposa en santidad y honor, y después sigue dando algunos mandamientos más, que siempre decimos por cuestión de tiempo, uno si quiere puede leerlo en la casa tranquilamente y puede seguir añadiendo conceptos. Acá dice el mandamiento que nosotros recibimos, primero ellos hablan, dice nosotros, cómo nos conducimos y cómo nosotros les decimos que ustedes se deben conducir, lo recibimos del Señor. Esta es la voluntad de Dios, para que ustedes reciban bendición completa. Un pasaje muy conocido, la hoja que le sigue, el capítulo 5 de Primera Tesalonicense. Capítulo 5 es una serie de textos muy conocidos, pero que también quería mencionarlos porque son muy importantes. Versículo 15 hasta el 22 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Cuando dice siempre gozoso, es siempre, aunque nos cueste a todos. Da gracias en todo, y acá dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo es dar gracias por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas regulares y por lo que en algún momento es negativo, pero después Dios lo torna en una bendición. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hay un pasaje que viene a colación con esto de la voluntad de Dios, que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sin embargo, muchos sabemos que a veces llegar a la bendición te lleva a tristeza. Lo que Dios te está queriendo decir, que esa bendición, el final del ejercicio no te va a traer tristeza, no va a ser de maldición. Un narcotraficante, una persona que gana la plata de manera deshonesta, para empezar no es una bendición, es un dinero que no lo puede disfrutar y que le añade tristeza. Y que a pesar uno que lo ve de afuera y piensa que el dinero hace la felicidad, el Señor Jesús dijo bien claro que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Por eso estas personas a veces son las más amargadas del mundo, porque no es la bendición de Dios, no es la que enriquece, no es la que no añade tristeza. Y acá vemos la voluntad de Dios, y acá me quiero meter en un poquito más profundo, cuando Dios en su voluntad a veces también nos manda a hacer cosas que no nos gustan, que no nos agradan. A veces decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, y cuando Dios te marca algo, como decía recién al principio, le esquivamos. Jonás, yo creo que era un hombre de Dios que tenía mucho temor de Dios, y él siempre habrá tenido en su corazón el temor de Dios y decir, quiero hacer tu voluntad. Pero cuando Dios lo manda a predicar a la capital en Nínive, de Asiria, que era un reino totalmente opresor de Israel, su patriotismo le jugó en contra y él tomó un barco y se fue para otro lado. Porque él sabía que Dios era misericordioso y que Dios los podía perdonar. De hecho pasó así, y él quería que Dios los extermine. Entonces eran hombres de Dios, pero también tenían falencia, y también había veces que les costaba hacer la voluntad de Dios. Está lleno de ejemplos en la Biblia, lleno. Romanos
Está un poquito más para atrás. Este es donde yo decía que acá viene a colación, porque yo prestaba atención, a veces uno tiene que leer la palabra y masticarla. La lees una, dos, tres, y de repente hay un concepto o hay algo nuevo que Dios te habla. Y Dios me hablaba de esto, de la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza, y que a veces para alcanzarla sí añade tristeza, pero al final del ejercicio, o eso que Dios nos va a dar y que nos cuesta, va a ser para bendición y gozo. Y cuando lo tengamos lo vamos a disfrutar. O adquirir un vehículo a veces cuesta mucho pagarlo, allá Juli me mira, pero cuando uno lo terminó de pagar, primero sí te añade tristeza, porque tenés que resignar otras cosas, tenés que dejar de pagar otras cosas o darte algunos gustos, pero cuando lo terminaste de pagar, Dios hace que lo disfrutes. Eso es lo que yo hablo del no añadir tristeza. Y esto es lo mismo, porque yo ahora voy a dar el ejemplo más supremo de angustia y voluntad, que es el ejemplo número 1, que es Jesucristo. Pero antes quería meterme con este versículo que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. No sé si alguien tiene una versión NBI que quiere leer ese versículo, lo puede hacer. Si alguien lo quiere leer en la NBI, lo puede hacer. Romanos 12:2. La voluntad de Dios, no sé si alguien lo tiene, si no, no importa. Yo iba a traer la NBI para tenerla aquí abajo, pero ya era mucho, bueno, no estoy muy lejos, pero no importa. Está bien claro el concepto, pero si había alguien con una NBI lo podía hacer. Y vamos a pasar al libro de Lucas, más para atrás, vamos retrocediendo, capítulo 22. Yo le decía recién que muchas veces la voluntad general es fácil entenderla porque uno lee la Biblia, ora y el Espíritu Santo te trae luz. Estoy por hacer esto o necesito hacer esto, por ahí no lo entiendo y de repente Dios me habla y es un mandamiento que por ahí es muy claro y está, entonces uno lo entiende. Pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisiones laborales, decisiones de pareja, decisiones económicas, ministeriales. También los ministros tienen que tomar decisiones a veces que son muy difíciles y que uno no las ve porque ellos están con Dios. Hay cosas que pasan que los ministros tienen que hablarlo solamente con Dios, que no lo pueden compartir con la iglesia porque son cosas ministeriales. Y así nuestra vida, todos los días se trata de tomar decisiones y hay momentos en la vida donde hay que tomar decisiones importantes y son decisiones que nos pueden marcar para bien o para mal. Donde Dios puede dejar que nosotros nos golpeemos y hace una marca negativa y nos va a ayudar, pero siempre la voluntad de Dios es que tengamos la menor cantidad de chichones posible. Entonces Dios nos va advirtiendo y va permitiendo, como cuando nosotros enseñamos a caminar a nuestros hijos, que nos paremos, nos golpeemos un poquitito, que nos raspemos un poco, pero en un momento ya el niño crece, ya no nos gusta que el niño tenga 5 años y se pegue un golpe. Y ese es el Señor también. El Señor entiende que aún siendo grande te podés pegar una patinada y te podés dar contra la pared, porque sigue pasando. Pero ya no es parte de un niño, es parte de algún error, de algún movimiento, de algo que pasa, que sucede y que está fuera de nuestro alcance. Quizá, a veces no, a veces son consecuencias. Entonces el Señor, a través de la oración, a través del ayuno muchas veces, a través de la lectura de la palabra, a través a veces de un profeta, a veces un mensaje y a veces venir a pedir un consejo. También a veces yo he tenido que tomar a veces una decisión en algún negocio o algo y venía a hablar con los pastores
y ellos están en conexión con Dios y me daban un buen consejo. A veces tenía algo que no lo entendía y tenía que orar y Dios me lo revelaba. Y hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que tomar decisiones que son fuertes, son diferentes a las decisiones diarias y necesitamos más que nunca orar, leer la Biblia. Si alguno siente de ayunar, lo puede hacer, porque hay veces donde la petición que nosotros tenemos cuesta que venga la respuesta y a veces hay que gastar las rodillas, como le pasó a Daniel. Daniel tuvo que sacrificar 3 semanas de ayuno para recibir una revelación y luego él recibe otra revelación más porque tenía una vida de oración, oraba 3 veces por día. Entonces era inevitable que Dios le revelara cosas porque tenía un momento de comunión muy fuerte, mucha cantidad de tiempo con Dios y entonces el Señor indefectiblemente algo le tenía que revelar. Era como el caso de Abraham. Decía, yo no puedo ocultarle algo a Abraham que es mi amigo. El pastor Carlos siempre lo dice, porque Abraham era una persona que en cualquier momento le edificaba un altar y se presentaba delante de Dios. Entonces la vida de comunión con Dios también te trae ventaja, que muchas veces las decisiones que vas a tener que tomar va a venir la respuesta más rápido. A veces cuesta si uno pasa una semana sin orar, una semana sin leer la Biblia, y te puede llegar a confundir ciertas cosas y tomar decisiones erróneas. Entonces uno tiene que tratar de tener comunión con Dios. El Salmo 51, versículo 6, vamos a leerlo antes de este. Yo estaba por entrar acá, pero el Señor me dijo, no, no te adelantes. Salmo 51. Es la oración de arrepentimiento de David cuando él había cometido un error muy grosero, fornicación, asesinato y demás, mentira y demás. Y él en el versículo 6, él nombra, se arrepiente de corazón porque Dios acepta ese arrepentimiento. En el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ve lo secreto. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Yo le hablaba de momentos donde uno tiene que buscar. David era una persona que en cualquier momento él iba a ir a pelear con los filisteos y dice que él consultaba con Dios. Llamaba al sumo sacerdote y le decía, vení, trae las vestimentas que Dios te mandó usar para revelar, que era el efod y el pectoral, que era una ropa que usaban para que Dios trajera revelación. Era un misterio de Dios. Era una ropa especial con ornamento, con piedras preciosas, donde estaba el urín y el tumim, no sé si muchos han escuchado, que se cree que era una piedra blanca y una piedra negra, que él tenía que venir el sumo sacerdote, ponerse el pectoral, que era como una pechera, y arriba el otro instrumento y consultar. El efod era como una pechera y el pectoral era el último que iba acá. Era como una plaqueta llena de piedras preciosas. Yo no sé si muchos han visto la película Una noche en el museo, cómo era la plaqueta. Bueno, el pectoral era algo parecido así. Se pegaba acá y Dios, ellos consultaban y Dios traía revelación por medio de esas piedras preciosas, que son las de la Jerusalén celestial, y todo es un simbolismo y es una enseñanza, ¿no? El pastor Pablo habló mucho de eso, del templo, del arca y demás. Y él consultaba a Dios y decía, bueno, voy a ir a pelear con los filisteos, ¿me vas a dar victoria? Sí. ¿Qué hago? ¿Ataco yo primero? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Cuando él pierde todo, que él deja a las mujeres y los niños y él va a pelear, y cuando vuelve le habían llevado prisionero toda la familia, los animales, dice que él primero lloró, se angustió, lo querían apedrear, se fortaleció, dice, en Dios, él dio gloria a Dios y llama al sumo sacerdote y le dice, vení, necesito una revelación. Y él buscó la guía y le dijo, voy a recuperar lo que perdí, ataco, sí, vas a recuperar todo, le dijo Dios. Y él, en base a esa revelación, él toma una decisión muy loable. Por eso yo le decía que a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, y a veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. En el libro de Hechos, después de los evangelios,
capítulo 12, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 12. Recién se estaban formando la iglesia, era la iglesia primitiva, recién estaban saliendo al ministerio, estaban recibiendo ordenanza de Dios, estaban ordenando, estaban cometiendo también errores, estaban de a poco recibiendo revelación y ellos de a poco iban acomodando, como quien dice, iban acomodando la iglesia, lo que habían hecho mal, lo que estaba bien, qué es lo que se necesitaba, qué no. Cuando habla de los diáconos, ellos encuentran una falencia, dice hay que solucionarlo. ¿Qué hacemos? Nombremos diáconos. El Señor les dio una autoridad a ellos. Cuando Dios le dice a Pedro, yo te doy autoridad para que desates, lo que le está diciendo, yo les voy a dar estrategias a ustedes para que arranquen. ¿Cómo van a tener que arrancar la iglesia primitiva? Por eso Dios dice que es la piedra principal y los apóstoles el fundamento, porque ellos fueron los que fueron ordenando el culto, predicación, fueron marcando el camino. Y no lo hicieron porque se les ocurrió a ellos, sino porque ellos buscaban la guía de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 25, vamos a leer hasta el 13:3. Y vamos a ver cómo ellos tenían una relación con Dios y lo que hacía el Espíritu Santo, el trato que tenía con ellos. Estamos hablando ya del Nuevo Pacto. Ya tenían el Antiguo Testamento, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero el Señor tenía algo especial con los apóstoles, porque como les decía, tenían que ordenar la iglesia. Tenían que ir formando y mostrando cómo iba a ser esto. Cómo iba a ser esto algo que era nuevo, sobre todo para los judíos. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Ellos seguían con viajes misioneros, seguían evangelizando. Dice, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, Juan Marco, muy conocido. Muy conocido, y la madre de él también la mencionan aquí en el Nuevo Testamento. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjense lo que dice acá: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, ya primero necesitaron confirmación. En una parte ellos también le dicen, ustedes vayan a los gentiles y nosotros le vamos a predicar a los judíos. Porque había también diferencia entre ellos también, pero necesitaban la guía de Dios, habiendo orado y ayunado. Dice que aquí había profetas y maestros. ¿Podría Dios tranquilamente haber traído una profecía y haber dicho, no, yo separo? No, había que pagar un precio, había que buscar la guía de Dios. Ninguno estaba exento de la oración y del ayuno, sobre todo estas personas. Fíjense lo que pasa más adelante, que esto llama mucho la atención, cuando hablamos de voluntad. Cuando muchas veces, yo le hablaba recién de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y donde muchas veces queremos hacer algo que también creemos que está dentro de la voluntad de Dios, y acá hay un caso muy particular. Dios maneja los recursos como Él quiere, Dios maneja a la gente, y Dios no te va a mandar a predicar al África porque vos se te despertó en el corazón de decir, tengo ganas de predicar al África. Dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento general, reglamento general, pero no está diciendo que salgamos como locos todos. No, Él estableció y Él llamó los evangelistas, los maestros, profetas, maestros, pastores, todos los ministerios los organiza Él. Nadie puede irse a agarrar esa honra para sí. Y aún el apóstol Pablo, siendo un apóstol muy usado por Dios, recibió también un freno de Dios. Te voy a enseñar que el que mando soy yo. Porque Pablo tenía una pasión por la predicación como nadie. Hizo mucho más que aún todos los apóstoles del Señor, aún sin haber podido compartir físicamente tiempo con Dios, cuando Él estaba en la tierra, sino por medio de una revelación. Y aquí en Hechos capítulo 16,
Versículo 6, ellos venían de predicar, de viaje misionero, de evangelizar, de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero ellos se encuentran con un llamado a otro lugar. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohibido. Yo por eso le decía recién, ¿el Señor nos prohíbe que evangelicemos? No. Dios usó otras personas ahí. De hecho, creo que la iglesia más grande del mundo está en Asia. Ahí donde Pablo no pudo entrar, ahí está. Porque Dios lo tenía pensado, pues sabía que no lo podía clonar al apóstol Pablo. Tenía otro propósito que lo vamos a ver más adelante. Y fíjese, acá viene una segunda voluntad de Dios. Yo soy el que manda, dijo el Señor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, con mayúscula, no se lo permitió. ¿Por qué? Porque más adelante había una visión de un varón macedonio que les pedía por favor que les hablen del Señor. Dios quería que Pablo vaya a Macedonia, Pablo y Silas. Y ellos quizá en el momento, yo entiendo, va a decir, pero Señor, yo vengo de hacer tu obra, estoy evangelizando, estoy haciendo lo que vos me mandaste hacer, estoy en un viaje misionero, ¿por qué no me dejás entrar acá? Y el Señor le habrá dicho, ahora vas a ver por qué no te dejo entrar acá. Y le muestra la visión. Y él, como buena persona, que habló tanto de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, aunque seguramente por la pasión que él tenía por las almas le habrá dolido, él entendió que era para otro lado. Inclusive él escribe también en otros pasajes, dice, yo me propuse no edificar sobre fundamento ajeno. Él donde Dios lo enviaba, él iba. Y él sabía que había otros fundamentos y había otras personas que estaban evangelizando. Voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le hablé recién de un ejemplo del rey David. Pero muchos se acuerdan de por ahí de David, del error que tuvo con Betsabé y Urías Eteo, cuando él se quedó en el palacio y era tiempo donde los reyes salían a la guerra y él cometió una sucesión de errores. Y muchos lo nombran como uno de los pasajes donde quizá trajo más desgracia, porque trajo desgracia a su vida. Pero él luego de cometer este error, él comete otro error, que es censar al pueblo. También Dios envía un ángel de la muerte, empieza a matar gente, y él dice, agárratela conmigo, Señor, porque el pueblo no tiene nada que ver. Y cuando el ángel llega a Jerusalén, Dios le dice que guarde la espada, se terminó. Le digo, porque él dijo, yo soy el culpable. Pero hay otra cosa, yo le hablaba recién de cuando Dios a veces nos manda a hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer, que entendemos que hay que hacerlo de cierta manera y no lo hacemos. Y vamos a leer en 1 Samuel, vamos a leer en 1 Samuel y vayan teniendo preparado también Crónica. Vamos a arrancar por 1 Crónicas. Están todos cerca también, así que no se van a perder. En el Antiguo Testamento, 1, 2 Samuel, 1, 2 libro de Reyes, 1, 2 libro de Crónicas. Vamos a arrancar por 1 Crónica. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Capítulo 13, perdón. 15 ya lo vamos a leer también. Capítulo 13. Yo le hablaba de cuando uno a veces sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. El arca del pacto había sido capturado en tiempo del sacerdote Elí por los filisteos. 7 meses estuvo en tierra de filisteos y los filisteos estaban en guerra con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en desobediencia, el sumo sacerdote estaba en cualquiera, los hijos estaban en cualquiera. Y ellos están peleando con los filisteos y hay una pérdida muy grande de soldados.
Y ellos dicen, ya sé lo que tenemos que hacer, dice. Traigamos el arca del pacto porque el Señor nos va a dar victoria. Y acá hay una enseñanza muy importante, es honrar la presencia de Dios. El pastor Pablo siempre dice, si yo pongo una Biblia abierta con el Salmo 22 en la mesa de luz y no obedezco al Señor, no tiene efecto, porque el diablo conoce la palabra de tapa a tapa, lo conoce mejor. Y el enemigo se asusta por esta situación, pero lo que no sabía el enemigo es que el pueblo de Dios estaba en desobediencia. Entonces, el llevar el arca del pacto no le fue en este caso, porque era garantía de victoria. De hecho, siempre se presentaba el arca del pacto para traer victoria. Ellos capturan el arca, los filisteos, los derrotan a los israelitas y se llevan el arca para como un trofeo de guerra, lo meten en el templo de un dios que tenían ellos, creo que era Asdod, un dios que era la mitad pescado y la mitad un cuerpo humano. Lo meten al templo y como un trofeo de guerra, pensando que era un dios más. Al otro día cuando se levantan resulta que encuentran al Dios de ellos en reverencia delante del arca del pacto. Entonces ellos dicen, lo vuelven a parar a su diosito, con minúscula, y al otro día cuando vuelven encuentran que en el umbral del templo están las manos de este Dios y la cabeza. Y dijeron, no, esto es el arca. Cuando ellos se disponen a sacarla, Dios comienza a traer maldición al pueblo porque no era el lugar donde tenía que estar y comienzan a ver tumores malignos. Entonces empiezan a patear el arca, llevémosla de acá para allá, la pateaban de un lado para el otro. Así estuvo 7 meses, de un lugar a otro. Al lugar donde pisaba el arca, lugar donde se enfermaban de tumores. Entonces en un momento, presten atención a esto, en un momento ellos dicen, ¿qué hacemos con el arca? Los filisteos tenían límite con Israel. Agarremos un carro nuevo con 2 vacas que nunca hayan sido usados para hacer fuerza, la metemos ahí, la largamos por el camino y vamos a quedar mirando la frontera. Si el animal cruza la frontera para la tierra de Israel, quiere decir que Dios nos mandó la peste. A todo esto ellos hicieron una ofrenda de oro, hicieron como unos ratones de oro y tumores de oro, de acuerdo a los príncipes. La mandaron con mucha ofrenda de oro. Entonces se quedan estos filisteos que envían el animal. Yo me imagino le habrán pegado un par de golpes a las vacas y dele nomás. Estas vacas cruzan este carro nuevo, cruza, y ellos corroboran que había sido Dios, después no lo nombra más. La gente de ahí, creo que era Asdod, el lugar, algo así, no me acuerdo bien, se ponen contentos, hacen ofrenda, matan los animales, rompen el carro, hacen ofrenda, pero cometen un error. Y miran adentro del arca. Más de 50.000 personas muertas. Otra vez, ya no eran los filisteos, era el pueblo de Dios que tenía miedo por no hacer lo que tenían que hacer. La mandan a la casa de un sumo sacerdote y ahí queda como 20 años el arca, mientras estaba todavía Samuel gobernando. Luego pasa un tiempo, unos años más, gobierna Saúl y se cree que el arca llegó a estar cerca de 70 años en la casa de esta persona. Me imagino que era un levita, porque si no Dios no lo hubiera permitido. David toma posesión primero después de que Saúl ya no estaba más, que gobernó 40 años. Por eso le digo, había llegado a estar cerca de 70 años el arca ahí. Entonces, David cuando se establece primero en Hebrón, 7 años y meses, cuando él logra conquistar Jerusalén y ya el reino lo unifica y ya lo reconocen, dice, acá falta el arca de Dios, falta el arca de la presencia. ¿Qué hago? ¿A dónde está el arca? En la casa de fulano de tal. Vamos a buscarla. Y acá viene la voluntad de Dios, lo que yo le decía. Vamos a buscar el arca. ¿Se acuerda lo que yo le dije de los carros nuevos? Así lo había hecho los filisteos, un pueblo pagano. Y en el libro de Crónicas, capítulo 13 del primer libro de Crónicas, está el traslado del arca. El primer intento. Acción, vio cuando se equivoca la acción, dijo David, y le salió mal, tuvieron que volver a grabar. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, fíjense, voluntad,
nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Él quiere reunir a toda la familia sacerdotal. ¿Por qué? Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Se nota que Saúl iba a esta casa a consultar. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Hasta ahí, perfecto. Entonces David reunió a todo Israel desde Shior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Ahí estaba el arca, hacía 70 años. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que estaba en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, lo mismo que hicieron los filisteos. Y yo le estoy diciendo, yo hablaba recién, cuando uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. A veces por comodidad, a veces por apresuramiento. Yo no puedo juzgar la intención de David. Lo que sí puedo decir que él tuvo una mala intención aquí. Aquí se equivocó. Dice, en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Iba el carro con el arca del pacto, dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cántico, arpa, salterio, tamboriles, címbalo y trompeta. Pero cuando llegaron a la ara de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque dice que los animales se tropezaban, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Fíjese, venían con cántico, arpas, danza, venían contentos, creyendo que venían haciendo la voluntad de Dios, creyendo que estaban haciendo lo que Dios le había mandado, pero le estaba faltando lo más importante y era cómo llevar el arca. Porque como le decía recién, todo tiene un simbolismo. Todo en la Biblia, no es que a Dios se le ocurrió algo porque sí. Todo lo que Dios mandaba era tenía un significado en la vida del pueblo de Israel y en nosotros. Dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que quiere decir el quebrantamiento de Usa. Dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. 70 años esperando para trasladar el arca, para hacerlo mal. Como lo habían llevado los filisteos, él también lo hizo. Como el pueblo que era enemigo de Dios había trasladado el arca, y para el pueblo de Dios y para Dios esto era una deshonra. No era la forma en que Dios quería llevar el arca, en que Dios había ordenado. Éxodo capítulo 25. Después vamos a volver a Crónica. Acá está la fabricación del arca. Yo voy a entrar solamente en el arca, no en la parte de la tapa porque es muy largo. Pero dice, harán también un arca de madera de acacia, este era el arca del testimonio, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás la vara por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Primero tenían que ser los levitas. Yo creo que todos saben lo que es el arca del pacto. La han visto, la han graficado. Inclusive en la película que sale de Indiana Jones es el arca del pacto. Era rectangular, tenía los 4 aros, tenía que venir los levitas, no la podían tocar, poner las varas en los aros y cargarla entre 4, porque eso simbolizaba que la presencia de Dios demanda un esfuerzo, llevar la presencia de Dios, hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos cargar la presencia de Dios, no desligarnos, por eso le decía que fue una deshonra.
Había gente asignada para eso. No era llevarla en 2 animales y en un carro. Por eso es que Dios le causó, yo me imagino el desagrado de Dios, y Él permitió el tropiezo de animales para que alguien meta la mano, porque David dice que venía danzando y cantando, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y no estaba haciendo la voluntad de Dios, le estaba faltando algo muy importante. Entonces, como buen hombre de Dios, tuvo una pérdida, que fue una persona. Tuvo 3 meses donde habrá estado angustiado, tuvo confusión, pero él revierte esa situación. Dice, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer como Dios manda. No es que él no sabía, por eso yo digo, yo no juzgo la intención de David, pero sí que David sabía lo que estaba haciendo las cosas mal. Volvemos a Primera Crónica. Vamos a leer algunos versículos nomás, porque hay una orden de sacerdote y eso que no viene al caso ahora mencionar. Capítulo 15. Dios siempre hablaba el corazón de David porque era un varón conforme a su corazón y cuando él se equivocaba se arrepentía de corazón. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, Primera Crónica capítulo 15, versículo 1, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Todavía no estaba el templo, acuérdense eso. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Él no lo sabía esto? Sí lo sabía. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. La voluntad de Dios, conforme a Dios le había mostrado a Moisés. Siempre le decía, conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. No hagas como vos quieras. No traslades las cosas como vos quieras. De hecho, había todo un ritual para taparla, no la podían tocar. Se envolvía todo, no se podía mirar. Por eso le decía que ellos en este lugar cometieron el error de ver adentro y quedaron fulminados. Entonces David sabía, y acá le está ratificando lo que leímos recién. Dice, y consagró David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, la cual le había él preparado. 13 al 16, o al 15, mejor dicho, dice, David dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Por eso le decía, no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios le había mandado hacer. Por eso le estaba diciendo, él venía gozoso cantando y yo le decía que a veces uno sabe lo que tiene que hacer. Pero como él veía que el arca la subieron, no pasó nada, habrá dicho, esta parte la puedo obviar, quizá. Porque él primero se enoja, pero yo creo que en esos 3 meses él recapacitó, yo creo que le han hablado también, o le han dicho, fíjate que es por esto, entonces él reconoce el error, porque tampoco nadie se lo dijo. Cuando él reúne la familia sacerdotal le podrían haber dicho, David, no es la forma. Fíjate que Moisés, Dios le mostró, esta es la voluntad de Dios, no es así, tampoco lo hicieron. Por eso dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, nombra todo, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, voluntad de Dios. Este pasaje a mí me llamó mucho la atención y fue uno de los primeros que el Señor tocó mi corazón, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme todo lo que Él nos manda es con un propósito. Y yo recuerdo el pasaje de Segunda Reyes, que no lo vamos a leer ahora, donde primero el Señor toma cautivo a la parte, cuando ya Israel estaba dividido, el reino de Judá, el reino de Israel, el reino del norte, el reino de Judá, el del sur. Primero salen cautivos por los asirios y dice que una de las medidas que toma el rey de Asiria es despoblar Samaria. El pastor Pablo el otro día dio un estudio muy lindo de esto. Y la repobló con 5 diferentes regiones que eran paganas. Y dice que empezaron a adorar a Dios y Dios por eso trajo una maldición y venían los leones y se comían a la gente. Entonces
el rey de Asiria dice, no, hablen con alguien del pueblo de Dios y que le enseñen a buscar la ley de Dios. Hasta ahí todo bien, le enseñan la ley de Dios, pero dice que no abandonan lo otro. Yo creo que ya Dios se cansó, habrá dicho a los leones, vayan a comer otra cosa porque si no los tengo que comer a todos. Y allí quedó Samaria, porque generaron una voluntad de Dios a media, porque dicen, amaban a Dios y guardaban sus mandamientos, pero, recalca, no habían abandonado lo otro. Y eso se le llama sincretismo espiritual. Cuando uno a veces quiere mezclar la voluntad de Dios con la voluntad propia o voluntad ajena y no la voluntad de Dios al 100% o nada. La voluntad de Dios, cuando Dios te dice, hace esto, hacelo. Dios le dijo a Jonás, andá a Nínive y predicá. ¿Qué pasa si Jonás hubiera dicho, yo tengo un discípulo que puede ir también y va a ser usado por vos, Dios, también, y yo sé que vos lo podés usar? Y Dios le dijo, no, mi voluntad es que vayas vos. El mensaje va a ser el mismo, la palabra va a ser la misma, pero yo te designé a vos. Y en este caso David tuvo la humildad como rey de decir, nos equivocamos, cambiamos la actitud, hicimos conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés. Y cambió. Y yo le decía el ejemplo número 1, y con esto voy cerrando, el ejemplo número 1 de voluntad, de someter su voluntad a la voluntad del Dios Padre es el de Jesús. En el huerto de Getsemaní él buscó la última oportunidad que él tenía para ver si Dios en su misericordia podría enviar a otra persona para morir por nuestro pecado, pero la Biblia dice que tenía que ser justo y no había justo ni aún uno. No había chance de que viniera otro, pero aún así todo, Jesús, con el miedo que él tenía, porque él sintió mucho miedo y mucha presión, porque sabía lo que se le venía una presión, un dolor físico, espiritual y emocional como nunca nadie lo experimentó ni lo va a experimentar. Entonces él, en Lucas capítulo 22, hay varios pasajes que nombran esto en diferentes evangelios. Yo me quedé con este de Lucas. Yo hablaba de la voluntad de Dios y les hablo de la voluntad de Dios. Él dice una frase, si Jesús dijo esto, ¿qué queda para nosotros? Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se paró de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, dice, no dice yo quiero, pasa de mí esta copa, o sea, si puedo zafar de esta, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sometió su voluntad. No era lo que yo quiero, lo que vos quieras. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Si Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre, siendo Dios, dice que él aprendió obediencia, ¿qué queda para nosotros? A veces Dios nos manda a hacer cosas que no nos agradan. Nunca va a ser comparado con esto, jamás. Pero sí en nuestra humanidad hay momentos en la vida donde también tenemos que tomar decisiones y sentimos mucha presión y tenemos que tener la actitud que tuvo el Señor Jesús de que Él se humillaba delante del Padre y oraba. Si Jesús oró, ¿qué queda para nosotros? Si Jesús humilló, ¿qué queda para nosotros? Y yo le decía, hacer la voluntad de Dios, yo le decía que es agradable y perfecta. En este momento no era agradable para Jesús. Era el momento de mayor sufrimiento y dolor que podía experimentar una persona. De hecho, dice que cuando dice se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque él en ese momento sintió una debilidad como nunca nadie lo sintió. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y un estudio médico que se hizo, un estudio forense que se hizo en un hospital de Estados Unidos muy prestigioso, en una clínica, dice que Jesús literalmente transpiró sangre, que él experimentó lo que se le llama científicamente hematidrosis, con H, o sudor sanguinolento, donde los capilares sanguíneos de las glándulas sudoríficas, cuando uno está en una presión muy grande, explotan y uno literalmente sangra. Y eso hace que uno le genere debilidad. Por eso dice que el ángel bajaba y lo fortalecía, porque al sudar sangre
y agua, él estaba no solamente deshidratándose, sino también disminuyendo su presión sanguínea y su corazón comenzaba a experimentar taquicardia también, que de hecho después se fue intensificando. En el libro de Isaías, capítulo 53, yo le hablaba al principio de la voluntad de Dios que es buena, agradable, perfecta, y que cuando la estamos pasando a veces no lo es, pero el final sí. Jesús, en esa intensa agonía más o menos de las 9 de la noche que lo tuvieron torturando, le arrancaban la barba con la mano, le pusieron una corona de espinas que se le clavó en el cráneo, le pegaron latigazo, le dejaron la espalda en carne viva y todo lo que pasó demás. Él estaba pasando y sufriendo por nosotros y después en la cruz tuvo que aguantar 6 horas soportando el agotamiento y el cansancio. Cuando se le quebraban las piernas a los que estaban crucificados era porque tenían que ya dejar de hacer fuerza, quedar colgado y ya se morían asfixiados. El Señor Jesús tuvo 6 horas todo debilitado haciendo fuerza con sus pantorrillas y con su espalda para soportar no morir. Cuando Él dice Padre consumado es, Él larga el cuerpo, suelta, ya no pudo aguantar más. Y según el estudio médico dice que Jesús, según el Salmo 22, dice su corazón fue como cera, dice que reventó, literalmente el corazón, por eso la sangre del que salió del costado era con agua, era con líquido pericárpico, que es del corazón. Cuando el Señor le clava en la lanza, su corazón ya había estallado, y eso es lo que Él sale del costado. En esos momentos, de las 9 de la noche, más que llegó hasta las 3 de la tarde, 6 horas en la cruz, no fue una voluntad que fue agradable, pero sí era perfecta. Era buena y perfecta. Lo agradable llegó después. Y nosotros somos el fruto de ese agrado y todos los miles y millones de personas que se han acercado a Jesús gracias a ese sacrificio. Por eso le decía, hacer la voluntad de Dios a veces nos cuesta, a veces nos demanda un esfuerzo, cansancio, pero siempre el final es bendición. Isaías 53 habla de que Él se llevó nuestras enfermedades, habla de todo lo que generó ese sacrificio, Él haber sometido su voluntad. Dice, los últimos versículos vamos a leer, después usted lo puede leer en su casa completo. Dice, con todo esto, el versículo 10 de Isaías 53, con todo lo que pasó Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. La voluntad era de Dios sujetar al Hijo en padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y acá viene la voluntad agradable. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte y con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese fue el resultado de nuestro Padre Celestial de haber hecho la voluntad de Dios. Por eso le decía buena, agradable y perfecta. Yo creo que en todas las etapas de nuestra vida nos va a tocar tomar decisiones, como le decía recién, en lo laboral, en lo emocional, familiar, ministerial. Muchos van a tener que tomar decisiones ministeriales también. Y siempre cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios trae revelación, como le decía recién, está la palabra de Él. Están las reuniones, están los pastores, está la oración, está el ayuno, está la palabra. Pero también tiene que estar lo más importante, que es el deseo nuestro de queremos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que nos vamos a equivocar y que hay cosas, como decía recién, que no van a ser fácil de hacer. Pero el Señor, cuando uno quiere, yo siempre digo, cuando uno hay momentos oscuros en la vida donde uno no sabe para dónde disparar, lo pasamos todo y lo vamos a seguir pasando. Yo siempre me acuerdo esa palabra que le dio el pastor, que le dieron al pastor Ángel en un momento de su ministerio, que yo siempre digo, yo sentí como que Dios la hizo rebotar y me la tiró a mí encima.
Porque hay veces donde uno siente que Dios habla a alguien y uno siente que la palabra también es para él. Donde Dios trae un desierto ministerial sobre el pastor Ángel, como así tuvieron que pasarlo nuestros pastores. Y le dijo Dios, yo te voy a tirar adentro de un pozo, le dijo así. Obviamente estamos hablando en sentido figurado, se entiende, ¿no? Y vas a rajuñar, y vas a querer salir, pero no lo vas a poder hacer hasta que yo te saque. Y a veces nosotros en la vida nos llega un momento donde estamos orando, clamando y haciendo lo que tenemos que hacer, y estamos como en una situación así donde no encontramos una salida y donde no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, donde no sabemos si Dios nos va a responder que sí, donde no sabemos si Dios nos va a responder que no. Como le dijo al apóstol Pablo, acá no entrás, esto no te lo voy a dar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencia de que pedimos algo a Dios y tenemos toda la fe del mundo que Dios lo va a hacer y no lo hace. Yo escuché muchos testimonios de gente que decía, lloré para que Dios sanara a mi madre, lloré para que Dios sanara a mi padre, lloré para que Dios me quitara este dolor, lloré para que Dios me sacara esto, y no era la voluntad de Dios. Y cuando es agradable y perfecta, aún tenemos que aplicar ese texto que dice estar gozoso en todo tiempo. Cada uno tiene, yo siempre digo, su experiencia y su negativa de Dios. Ninguno está exento de que Dios te diga no y de que algo que genere en tu vida sea doloroso. Yo siempre pongo mi ejemplo porque es lo que me pasa a mí, pero no es, yo siempre digo, no lo hago para compararme con nadie, sino para demostrarle que todos pasamos por esto. Todos tenemos momentos donde Dios te dice no, y también es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Uno analiza y quiere a veces, como le pasó a David, quiere al Señor Jesús allanarle el camino. Mira, Señor, vos me dijiste que el arca la llevábamos en cuatro barras de oro, de madera de acacia, los levitas. Mira, está buenísimo, no la vamos a tocar, pero te la vamos a poner arriba del carro y va a llegar igual el arca. Y el Señor le dijo, no, porque no es lo que yo te mandé. Y a veces nosotros estamos en situaciones en la vida donde Dios nos dice, yo quiero, Señor, que vos hagas esto, y Dios te dice, no, y duele. Yo lloré, clamé, y yo siempre le conté a todo el mundo, dentro de todas las cosas que Dios me dijo que no, yo cuando vine acá a Mercedes, mi sueño era jugar a la pelota. Yo tenía un entrenamiento físico y un cuidado que a tal punto que llegué a enfermarme, me pasé de rosca y entré en una bulimia y una anorexia que era lapidaria. Nadie me conoció porque cuando yo vine acá el Señor ya había obrado en mi vida. Donde yo estuve cerca de la muerte y llegué a pasarme tanto de vuelta, con tanta pasión, que mi hermano, me acuerdo, me decía, no hagas eso que te vas a morir. Preparadores físicos me sabían decir, no corras así, Marco, que un día te va a agarrar un infarto, vas a caer muerto. Donde yo me encerraba dentro de una habitación y yo decía, porque yo voy a hacer la voluntad de Dios y yo sé que Dios, y oraba y le prometía cosas al Señor y le decía, voy a hacer esto, aquello. Y cuando llegué acá una vez, hablando con el pastor Carlos, me dijo, hablamos de tanto, yo ya estaba medio resignado, ya casi al 100, al 99,9. Y el pastor Carlos me dijo, no es la voluntad de Dios. Y yo tomé esa palabra que está en Crónicas, 2 Crónicas 20:20, que dice, creéis a Dios, a Jehová vuestro Dios, y vas a estar seguro. Crean a sus profetas y van a ser prosperados. Y cerré mi círculo. Pero entró otro proceso en mi vida. ¿Y ahora para dónde apunto? Porque yo había puesto el 100% de mi energía, la había puesto en un objetivo, y de repente me encontré que estaba varado, que no sabía hacer nada. Me encontré en una ciudad donde yo venía de un pueblo, me encontré varado en una ciudad donde yo no sabía hacer nada y no sabía lo que era el ritmo de una ciudad, donde Dios me revolcó y lo sigue haciendo. Me revolcó en lo laboral. Yo era una persona que no me gustaba que me digan nada, cómo tenían que hacer las cosas. Me tocaron personas con un carácter y me tocó personas con una personalidad y una excelencia que hoy yo se lo agradezco y hoy lo abrazo a esa persona.
Yo siempre lo nombro como ejemplo, y todos los que trabajan conmigo en panadería, los que trabajaron conmigo lo saben, que yo siempre lo nombro a esa persona como una referencia, que yo lo veía con 23 años, cómo se desenvolvía, pero me basureaban. Yo era ayudante de 3 pasteleros y no sabía, me llenaba la pileta de cosas y mi orgullo, el Señor lo empezaba a pisotear. Donde yo decía, no voy a hacer esto, y donde de repente me llamaba el patrón, me decía, vení para acá, te noto que esto está mal, estás haciendo mal. Y yo no lo estaba haciendo mal. Y de repente me quedaba mudo, no sabía qué decir. Y yo decía, Señor, ¿pero qué? Y el Señor, pasaban los años y me decía, es tu carácter. Mi voluntad es pisotear eso que está mal. No vas a alcanzar nada si seguís con ese carácter. Yo me enojaba por todo, daba los portazos, salía, cenas familiares donde me paraba y salía disparando y ya no me importaba nada si estaba el presidente, si estaba mi viejo, si estaba mi hermano, si había un pastor. Yo me paraba y me iba. De hecho, me vine una vez caminando del barrio de Güemes al fondo, en una cena con la iglesia donde hubo un altercado, y yo me paré, dije un par de cosas con respeto y me giré y me vine caminando hasta mi casa, que en ese tiempo vivía aquí unas cuadras, donde yo por todo quería saltar, era una chispa, era un demonio. Y el Señor me decía, nunca te dejaste gobernar, tenés que aprender. Y yo siempre le digo, cuando nosotros reprobamos esta materia acá, el Señor te la va a volver a tomar más adelante. Y si la reprobaste acá, te la va a volver a tomar más adelante. Porque si querés hacer la voluntad de Dios, si realmente querés hacer la voluntad de Dios, vas a tener que soportar todo. Si realmente tenés ganas de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios viene con un montón de cosas que no nos va a gustar. Pastores que cuentan, un pastor que decía que venía gente y decía, yo quiero la unción que usted tiene. ¿Vos querés la unción que yo tengo? Bueno, yo te voy a contar lo que yo vengo pasando hace 27 años. Hace 27 años que no como, que como con un sorbete. Hace 27 años que tengo este problema. El precio que yo estoy pagando es muy grande, porque yo quise hacer la voluntad de Dios, yo quise hacer cosas grandes de Dios. Y cuando yo sufría y lloraba y me estaba muriendo, el Señor me decía, aguantá un poquito más, aguantá un poquito más, aguantá un poquito más. Y hoy en la actualidad, nos pasa todo, seguimos luchando por cosas, seguimos clamando, y al primero que le está hablando el Señor es a mí. Créanme que yo siento en este momento que si estuviera sentado ahí, y yo no soy el que estoy hablando. El primero que me está apuntando el Señor me está diciendo, vos me pediste muchas cosas a mí. Hay cosas que yo le pedí en lo secreto a Dios. ¿Las querés realmente? Aguanta un poquito más. Aguanta un poquitito más. Todavía me falta darle una formita. Y vas a seguir teniendo sueños y objetivos. Pero vos me pediste algo. Es como que yo me siento ahí y me digo, vos me pediste algo a mí. Vos me pediste unción. Me pediste esto, me pediste carácter, me pediste un montón de cosas y me seguís pidiendo hace 20 años y tenés que aguantar. Y el Señor a veces, cuando llega el momento donde la voluntad de Dios de ser buena, de ser perfecta, pasa a ser buena, agradable y perfecta, nos gozamos en el Señor y sabemos que viene otro objetivo más adelante. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Agradecido, Señor, por tu palabra, que nos compromete, que nos habla, Señor, que nos enseña, que nos corrige, Señor. Sabemos, Señor, ministerialmente, si hoy estamos bendecidos en este lugar también, y todas las bendiciones que vemos hoy materiales y espirituales y las que vienen por delante, es porque hubo una familia pastoral también que soportó un proceso y un desierto como nunca, Señor, quizás ellos hubieran imaginado. Donde hoy ellos también siguen pasando un desierto, donde hay una oración muy especial por ellos, Señor, donde proclamamos que cosas grandes van a venir, pero antes de que Dios nos exalte, nos tiene que preparar. Pongo en oración la vida de la pastora Kelita, Señor. ¿Cómo no vamos a tener fe? ¿Cómo no vamos a confiar que tú puedes hacer un milagro, Señor? No hay espíritu, no hay enfermedad
que pueda, Señor, contra tu poder. Este pasaje que decía de la voluntad tuya, dice que tú te llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestro dolor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. Envío la palabra allí donde esté tu sierva también. Unimos la fe, Señor, y confiamos en ella y en cada petición que haya en la vida de tus siervos, Señor. Mira a cada persona, cada hermano, cada familia representada aquí y aquellos que no pudieron venir. Tú conoces la situación. Hay una petición, hay un anhelo, hay un sueño y hay un proceso. Ayúdanos, Señor, a que como tú le dijiste al apóstol Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo lo que voy a hacer es no sacarte, sino que voy a rogar para que tu fe no falte. Tú no nos vas a librar, sino que vas a permitir que podamos pasar. El mar rojo lo vamos a tener que atravesar, Señor. Tú lo vas a abrir. El río Jordán lo vamos a tener que atravesar. Las victorias están aseguradas, pero vamos a tener que pelear, Señor. Sabemos que el final del ejercicio es victoria. Y aquellas cosas que tú no nos quieres dar, gracias igual, Señor. Te alabamos y te bendecimos igual, Señor. Gracias por todas las veces que nos dijiste que no y que donde hubo situaciones donde no hubo reversión, donde no hubo forma de que volver atrás, pero tú lo permitiste con propósito, Señor. Sigue trabajando, sigue fortaleciendo mi vida también para seguir soportando los vientos de tempestad y las pruebas, Señor. Cada hermano, cada hermana que esté en este lugar, si hay alguno que está pasando un momento de enfermedad, falta de trabajo, algún familiar por el cual se están acordando, Señor, todas las peticiones están delante de ti. Yo no las conozco, pero tú sí, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Danos la fuerza para tener la templanza para soportar, Señor. Sabemos que tú eres el que está más ansioso de darnos lo que tienes que darnos. No queremos dar vuelta en círculo como el pueblo de Israel, Señor, sino que queremos dejar muchas veces de murmurar para aguantar, soportar, glorificarte, Señor, y en medio de la alabanza poder cruzar el mar rojo alabando tu nombre, Jesús. Poder alcanzar la victoria adorándote, Jesús. Perdona nuestros pecados y guarda nuestra salida. Cada hermano, cada hermana de regreso a su hogar, guárdalo, protégelo, tus ángeles lo guarden, Señor. Y gracias porque tú estás aquí con nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que conoce las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Jesús. Terminamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dele un fuerte aplauso al Señor.